Este sermón está, que vamos a predicar el día de hoy, dentro de una triada, la triada de Lucas 15. Y en Lucas 15 se nos habla acerca de la oveja perdida, de la moneda perdida y del hijo perdido. Y el día de hoy nosotros vamos a ver lo que la Biblia dice acerca de ese hijo perdido que vivió terriblemente lejos del Señor. Quiero que vayan por favor conmigo al Evangelio de Lucas y vamos a leer el versículo 11 en adelante del capítulo número 15. Y dice la palabra del Señor lo siguiente. Jesús añadió: cierto hombre tenía dos hijos y el menor de ellos le dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano y allí malgastó su hacienda viviendo perdidamente. Cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse del estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. Entonces, volviendo en sí, dijo: ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus pecadores, de tus trabajadores. Levantándose fue a su padre. Cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él, y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Y el hijo le dijo: Padre, he pecado contra el cielo y ante ti, ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Pero el padre dijo a sus siervos: pronto, traigan la mejor ropa y vístanlo, pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa oyó música y danzas. Llamando a uno de los criados le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo: tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado, porque lo han recibido sano y salvo. Entonces él se enojó y no quería entrar. Salió su padre y le rogaba que entrara. Pero él le dijo al padre: mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. Y su padre le dijo: hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos, porque este tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. El título del sermón del día de hoy es El amor del Padre. Y vamos a estudiar este pasaje viéndolo en 5 puntos, en 5 encabezados, para comprender qué es lo que la Biblia dice. Lo primero que quiero compartir con ustedes es 2 versículos que están en el versículo 11 y 12 de Lucas 15. Y yo lo he titulado Repartiendo los bienes. Ustedes ya leyeron y oyeron la historia. Se trata de un padre que tiene 2 hijos. Parece ser que este padre es un hombre acaudalado. Tiene jornaleros, tiene gente de servicio, tiene propiedades, tiene bienes. Y tiene también 2 hijos. Y dice el versículo 11 y 12, Jesús añadió: cierto hombre tenía 2 hijos. Y el menor de ellos dijo al padre: Padre, dame la parte de la hacienda que me corresponde. Y él les repartió sus bienes. Mientras preparaba este sermón, yo me preguntaba, ¿qué fue lo que motivó a este hijo a pedir la parte de la herencia que iba a tener en un futuro?
¿Qué fue lo que lo movió, lo que lo motivó a que acelerara el proceso en vez de haber esperado estar en la compañía de sus familiares, de su padre, de sus hermanos? ¿Por qué este hombre se apresura a pedir lo que él va a heredar con seguridad? Bueno, yo pienso que tal vez lo que él quería era independencia. Eso no es muy extraño para nosotros. Hoy la gente habla aún en los matrimonios y dice, yo tengo mi espacio. Y yo me pregunto, ¿en el matrimonio que tienes tú qué? Tu espacio. Es que en el matrimonio no hay lugar para un espacio de uno y un espacio del otro. Pero la juventud es igualita. Y la juventud quiere ahora independencia. No quieren que nadie los controle. No quieren autoridades sobre ellos. Así está la juventud. Probablemente este hombre, lo que buscaba era independencia. Pero también he pensado que tal vez lo que este hombre quería era probar el mundo, vivir la vida. Y tal vez tenía en su mente vivir la vida loca. Tal vez lo que quería era experimentar, salir de la tutela de sus padres. Tú sabes, a veces los padres somos medios asfixiantes con los hijos. Apágame la televisión, ven temprano, cámbiate de ropa. Bueno, los hacemos por un bien. Estamos viendo el peligro. Hay señoritas que a veces se visten de una manera indecorosa. Pero tal vez este joven sentía que podía llegar a alcanzar más de lo que su padre había alcanzado. No sabemos por qué lo hizo. ¿Cómo nosotros deberíamos de ver la petición de este joven? Siendo sensatos, como una loca petición. Yo no encuentro algo cuerdo o sensato para que este joven le pida a su padre que le dé la herencia que le corresponde. Pero cuando el hombre no tiene a Cristo en su corazón, toma decisiones equivocadas siempre. Eso no debería llamarnos la atención. En lo particular, a mí, lo que hace el impío, nada me impresiona. El hombre que no tiene a Cristo, la mujer que no tiene a Cristo, tú no te puedes esperar nada bueno de él, nada bueno de ella, porque no tiene a Cristo. ¿Qué bueno tú puedes esperar de alguien que no conoce al Señor? Cuando el hombre está lejos de Dios, cuando el hombre está lejos de Cristo, todas las decisiones que toma son decisiones locas, equivocadas siempre. Esto me lleva a mi segundo punto, porque este hombre recibe los bienes y la Biblia lo describe con toda claridad, que empieza a malgastar los bienes. Dice el versículo 11, dice 13, perdón. No muchos días después, el hijo menor, juntándolo todo, partió a un país lejano. Me llama la atención que el lugar para vivir fue un país lejano. Quería estar lejos del padre. Y allí en ese país lejano, dice la Biblia, malgastó su hacienda viviendo perdidamente. La condición a la que llegó este hijo fue una condición realmente miserable. Él tuvo todos los bienes, todo el dinero, acumuló, se fue a un país lejano y dice la Biblia que empezó a vivir perdidamente. Este hombre ha empezado a obrar mal a diestra y a siniestra hasta más no poder, hasta cansarse. Se ha alejado del Padre. No estaba cerca, Él está lejos. Cuando nosotros malgastamos lo que Dios nos da, Dios nos ha dado muchas cosas buenas, nos ha dado un tiempo para vivir y a veces lo malgastamos. Nos ha dado tal vez muchas habilidades, muchas destrezas para hacer y no las ponemos al servicio de otros. Nos ha dado inteligencia, nos ha dado ciertos dones que otros tal vez no tienen. Entonces, ¿cuándo nosotros malgastamos lo que Dios nos da? A este hombre, el Padre le dio una herencia y la empezó a malgastar.
Nosotros malgastamos lo que Dios nos da cuando empezamos a vivir la vida desenfrenadamente. Cuando derrochamos lo que tenemos. Cuando desperdiciamos nuestro tiempo en cosas que no tienen sentido ni valor. En nuestra necedad muchas veces nos llegamos hasta jactar de lo que tenemos, de lo que hemos alcanzado y nos olvidamos de que hay cosas que muchas veces escapan a nuestro control. Y a veces nos sentimos tan confortables con lo que tenemos, con lo que hemos alcanzado, con lo que Dios nos ha dado. Y eso nos llena de cierta altivez, de cierto orgullo, diría yo. Y a veces nos olvidamos que hay cosas que pueden alcanzarnos, de las cuales no podemos controlarlas, que no tenemos el control. La gente disfrutaba y vivía feliz en todo el mundo hasta que nos visitó la pandemia. Muchos ciudadanos tenían vidas esforzadas, trabajando con sus familias, con sus hijos, allá en Israel, en Gaza, en Ucrania, hasta que le llegó la guerra. Cosas que no pueden controlar, que no podemos controlar. Muchos otros en el mundo disfrutando en las playas del sol, del mar, de la arena, hasta que les llega el tsunami. Hay cosas, queridos hermanos y amigos, que no podemos controlar. Y a este joven lo alcanzó una hambruna nacional. Dice el versículo número 14, cuando lo había gastado todo, vino una gran hambre en aquel país y comenzó a pasar necesidad. Es que a veces hacemos planes, tomamos decisiones sin contar con Dios. ¿En qué malgastó los recursos que había adquirido? En rameras. Qué forma de desperdiciar lo que tenía. Este es un hijo que ha menospreciado el amor de un padre generoso y se ha escondido de sus sabios consejos. Es un hijo que no quiere oír al padre, que no quiere oír a sus hermanos. Ese es un hijo que buscó alejarse de su padre. Pero cada vez que el hombre toma malas decisiones, hay consecuencias. Y cuando el hombre toma buenas decisiones, también hay consecuencias. Lo importante es que nosotros podamos saber qué clase de decisión es la que estamos tomando en la vida. Porque si tus decisiones son buenas, tú vas a cosechar cosas buenas. Pero si tus decisiones son equivocadas o malas, eso es lo que vas a cosechar. Y este joven tomó malas decisiones. Es un hijo que está ahora en una ciudad lejana, sin fuerzas, débil, porque no ha comido, porque hay una hambruna. Ni siquiera tiene valor para volver a la casa de su padre porque está lejos. Si va a caminar una milla, se va a cansar. Él está débil. Hay muchos que al día de hoy también están lejos del Padre Dios, y están en esta vida con hambre de Dios. Están muy lejos del arrepentimiento, están muy lejos de la fe, de creer en Dios. Pero ocurre que este joven busca trabajo y lo halla. Pero lo que le podían ofrecer era cuidar cerdos, lo cual era, por supuesto, humillante para cualquier judío. Él cuidaba a los cerdos, pero el hambre persistía. Y él ve que los cerdos están comiendo algarrobos y él quiere comer la comida de los cerdos. Pero ni eso podía obtener porque nadie le daba nada. Parece ser que la gente de aquel lugar donde él había llegado valían para ellos más los cerdos que él mismo, porque no le daban nada. Dice el versículo 15 y 16, entonces fue y se acercó a uno de los ciudadanos de aquel país y él lo mandó a sus campos a apacentar cerdos. Y deseaba llenarse el estómago de las algarrobas que comían los cerdos, pero nadie le daba nada. La miseria lo llevó a sentarse junto a sus colegas los cerdos. Y ahí estaba él en medio de cerdos. Su condición exterior
es la imagen de su condición interior. Así como se lo veía a él miserable, flaco, sin valor, así era como él estaba también por dentro. Pero en esta parábola que el Señor Jesucristo narra, él narra el tercer punto al cual nos presenta ahora a un joven que empieza a pensar diferente. Pero más que pensar diferente, diría yo, es que empieza a pensar correctamente. A veces pienso que a mucha gente le va mal en la vida, es porque no piensa correctamente. No es que no piensa diferente, porque todos pensamos diferentes. Pero este hombre empieza a pensar correctamente. Yo diría que esta historia tiene cosas dignas de imitar. Y una de esas cosas que son dignas de imitar es que él empieza a pensar. Él empieza a recapacitar. Él ahora comprende. Comprende lo que había hecho. Comprende sus malos desaciertos, sus decisiones fuera de lugar, desatinadas. Ahora él entiende lo que ha hecho. Ahora él está pensando que se apresuró a pedirle la herencia a su padre. La Biblia lo dice de esta manera, volviendo en sí. O sea que parece ser que él estaba desquiciado, fuera de sus cabales, volviendo en sí. Tal vez aquí en esta hora haya alguien que tenga que salir del lugar donde está y volver a repensar en su vida. Tal vez tengas que volver a recapacitar y a comprender lo que pasa en tu vida. Tal vez lo que tengan es que recoger tus pasos y volver a empezar. Ahora los pensamientos de este hijo ya están ordenados. Ahora él puede ver con más claridad. Y lo primero que hace es recordar lo bien que pasaba con su familia, con su padre, con sus hermanos. Y él está recordando, en primer lugar, que él gozaba del cariño de ellos. Él está recordando que tenía comida. Y él está recordando que por ser hijo tenía un lugar de privilegio en el lugar donde vivía. Acuérdense, él está lejos. Pobres de aquellos que en un momento de locura abandonan el hogar tempranamente. Pobres de aquellos que apresuran un matrimonio en la locura cuando no tienen la aprobación de los padres o no buscan un consejo sabio, un consejo bíblico, un consejo pastoral. Pero este hijo vuelve en sí y él dice para sí mismo en el versículo 17 al 19, ¿cuántos de los trabajadores de mi padre tienen pan de sobra, pero yo aquí perezco de hambre? Me levantaré e iré a mi padre y le diré, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Ya no soy digno de ser llamado hijo tuyo. Hazme como uno de tus trabajadores. Ahora este hombre tiene un pensamiento claro. Ahora él está como preparándose y está memorizando cuando esté frente a su padre para decirle lo que acabo de leer. Él tira su orgullo. Él arregla su mochila, se pone sus alpargatas, se ajusta el cinturón y decide ir a ver a su padre. Y empieza un viaje de regreso a la casa de su padre. Dice nuestro texto en el versículo 20, levantándose fue a su padre. Ya este hombre está pensando, ha recapacitado y ahora decide hacer lo correcto. Yo creo que hay algunos de aquí en esta mañana que deben hacer lo correcto ante los ojos de Dios. Y esto me lleva a mi punto número 4. Y ahora vamos a ver cómo el bien más preciado retorna al Padre. ¿Sabes que aquellos que tenemos la dicha de ser padres o madres, yo creo que los padres cristianos tenemos prioridades en nuestra vida? Los padres cristianos amamos sobre todas las cosas a nuestro Dios, quien nos compró,
quien nos redimió, quien nos ha salvado. Todos los padres cristianos deberíamos en primer lugar amar a Dios sobre todas las cosas del mundo. Pero en segundo lugar, los padres cristianos amamos a nuestras esposas. La mujer que Dios nos dio, esa ayuda idónea, esa mujer que está con nosotros trabajando, siendo un canal de bendición, no solo para nuestras vidas, sino para nuestro ministerio, para otros también, para la familia. Pero en tercer lugar, los padres cristianos, pienso yo que amamos a nuestros hijos. Y los amamos más que a nuestros bienes, más que a las cosas que tenemos. Mira que este padre del cual narra aquí la parábola había sido desmembrado de sus hijos, porque él había repartido la herencia no a uno, sino que a los dos. Los dos ya tenían su porción. Su patrimonio había decrecido. Su capital ya estaba ahora dividido. Los bienes del padre habían, en otras palabras, menguado, pero estaba por recuperar un bien más preciado. Y no era el bien material, era su propio hijo que iba a volver a casa. Ahora el hijo, en esa condición como había salido, no tiene ningún derecho al amor del padre. Si el hijo se presentara delante del padre y el padre le tira la puerta en la cara, no estaría haciendo nada malo el padre. Estaría obrando con justicia por lo que hizo el hijo. Nada malo. Pero esa no es nuestra historia. Qué alegría más grande fue para este padre ver a su hijo retornar a casa. Algo glorioso. Lucas nos relata el encuentro y nos dice el versículo 20, cuando todavía estaba lejos, su padre lo vio y sintió compasión por él y corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. Yo quiero que pienses en la historia. El hijo decide buscar al padre y va en busca del padre, pero es el padre el que lo ve y lo ve a lo lejos. Cuando lo ve, todos los empleados y la gente, oye, ¿dónde va el jefe? Y corriendo, míralo. Iba a ver a su hijo. Lo ve a lo lejos. Su hijo aún no había llegado, estaba lejos. Estaba lejos, pero el padre ya lo ha visto a la distancia. El padre tiene puesta una mirada sobre cada pecador. Nuestro Padre Celestial también nos ve desde lejos. Pero la mirada de Dios Padre siempre es una mirada misericordiosa, benevolente y llena de amor. Dios mira al pecador así. Dios está mirando a sus hijos descarriados y los mira con misericordia. Es importante recalcar que es el padre quien viene al hijo, o es el padre quien ve al hijo. No es el hijo quien ve al padre. Yo me pregunto, ¿por qué el hijo no puede ver al padre? Bueno, porque el pecador no puede ver a Dios. El pecador es carnal, es ciego, no puede vislumbrar a Dios, no puede disfrutar de Dios, pero Él puede vernos. Dios el Padre puede verte. Es Dios quien nos ve, quien nos llama, quien nos justifica. No somos nosotros los que vemos primero a Dios, es Dios quien nos ve primero a nosotros. Y así es como obra Él. Él ve a sus hijos descarriados, lo observa a lo lejos, como solo un padre lo puede hacer. Qué mirada tan aguda que tienen los padres. Y aquí estamos muchos hijos a quien Dios nos vio a lo lejos y nos vio con una mirada compasiva. Y cuando Dios alumbró nuestro entendimiento, fuimos en busca de Él para hacer lo correcto. Y Él vino corriendo a recibirnos y nos dio vestiduras nuevas, sandalias nuevas, un anillo y nos ha besado. Es el mismo Padre que nos ha recibido a muchos
Y aquel Padre bueno está aquí otra vez. Yo creo que Él quiere besar a muchos aquí. Quiere abrazarlos en este momento. Porque pienso que en la sobreabundancia de Dios, Él tiene aún vestiduras nuevas, sandalias nuevas y anillos nuevos. No desprecies lo que Dios puede ofrecerte y haz lo correcto. Estando lejos, el Padre siente compasión, siente amor por su Hijo, el amor del Padre. Él corre a recibir a su Hijo con abrazos y con besos. Y el asunto es que a Dios el Padre le encanta recibir a sus hijos pródigos. Le encanta recibir a sus hijos descarriados. Cuando el hijo descarriado se aparece ante Dios, no le dice al pecador: aléjate, guarda la distancia que estás apestoso. Él se acerca, se echa sobre su cuello y lo besa. Dice el versículo número 20, corrió, se echó sobre su cuello y lo besó. ¿Qué imagen te viene cuando tú piensas en eso? Corre sobre su cuello y lo besa. ¿Qué es la primera imagen que se te viene? ¿Sabes lo que se me viene a mí a la mente? Cercanía. Cercanía. Él pudo haberle dicho al hijo: vete a bañar que te quiero abrazar. A un rebelde y maloliente, así como está el hijo, él lo recibe. Y el buen Padre Celestial también de igual manera recibe a sus hijos, así como son rebeldes y malolientes. No necesitas estar preparado para rendir tu vida a Cristo. Qué amor tan extraño de Dios. ¿Por qué lo besó? Bueno, el acertijo es descifrado al recordar que Dios no había mirado nunca a ese pecador tal como era en sí, sino que siempre Dios el Padre le miró como era, pero en Cristo. Y cuando se echó sobre el cuello del hijo pródigo, de hecho, simplemente se echó sobre el cuello de su hijo, que sufrió una vez, Jesucristo, y besó al pecador porque lo vio en Cristo. Y por tanto, no vio lo aborrecible de ese hijo rebelde, de ese hijo pródigo, sino que solo vio el amor de Cristo y por tanto le besó como si el Padre hubiera besado a su Hijo Jesucristo. En otras palabras, cuando Dios el Padre se acerca al pecador, nos ve a través de Cristo y por eso es que nos ama. Pero ¿qué significa el beso? El beso significa perdón. Ese es nuestro Dios. No solamente es un Dios misericordioso, sino que es un Dios que nos perdona, que tiene compasión de nosotros. El Hijo da su discurso que ya se lo había aprendido de memoria, y le dice en el versículo 21, Padre, he pecado contra el cielo y ante ti. Es como decirle, Padre, he pecado contra Dios, he pecado contra ti mismo. Ya no soy digno de ser llamado tu hijo o hijo tuyo. Y el Padre, en señal del perdón, lo besa. Pero hubo además algo más que perdón. Hubo aceptación. Es como si el Padre le estuviera diciendo, hijo, te recibo de nuevo en mi corazón, como si fueras digno de todo lo que le doy a tu hermano, de todo lo que le doy a tu hermano mayor, y por tanto te beso. Ciertamente, ese fue un beso de deleite, como si se estuviera agradando en él, deleitándose en él, recreando sus ojos con la vista de él y sintiéndose más feliz al verle a él
que ver todos sus campos y todas sus posesiones y todos sus criados y todos sus becerros engordados. Para él realmente lo más importante en ese momento era su hijo. En este momento lo más importante para Dios eres tú. Haz lo correcto. Su deleite consistía en ver a su pobre hijo restaurado. Y yo creo que en verdad todo está resumido en ese beso. Qué padre tan compasivo. Nuestro Padre Celestial es muy compasivo. Pero una de las cosas que me llama mucho la atención es que el perdón de este hombre, el perdón que recibió, no fue algo gradual. No fue como que el padre le dijo, mira, pasa, anda a comer a la cocina con los empleados. Ni fue que tampoco le dijo, mira, ponte en la mesa ya y cuando terminemos todo tú ven a comer. No, eso no hizo el padre. Todo ocurrió de inmediato. Fue un perdón así. El padre se echó sobre su cuello y le besó desde el primer momento. Dele en vestidura, mis hijos, dele en sandalia, póngale un anillo, mata al becerro más gordo. El padre estaba agradado porque el hijo había vuelto en sí. Qué cuadro este. Qué imagen tan grande que Dios nos deja ver de su amor. Recién había salido de su chiquero, rodeado de cerdos, y sin embargo de inmediato está en el seno de su padre, abrazado por su padre, con el beso del padre. Ahora está ya no oyendo el alardido de los cerdos, sino que oye la voz y el consejo del padre. Solo unos cuantos días atrás, este hombre estaba llenándose su boca y su vientre de las algarrobas que comían los cerdos. Ahora su padre le ha puesto un banquete. Querido amigo, deja las algarrobas de este mundo y disfruta de la bendición celestial que te da tu Padre, que quiere darte tu Padre. Deja aquellas cosas que te entretienen, que no te satisfacen y llénate del Señor. Qué cambio para este hombre. Y todo fue de inmediato, en un instante. Ese no fue un proceso gradual, fue algo de un momento para otro. Pero también el recibimiento de este hombre no fue un recibimiento parcial. No fue perdonado con condiciones. No fue recibido en el corazón de su padre con la condición de que, mira, vas a venir, pero ahora vas a hacer esto. Tal vez nosotros hacemos eso. No le puso condiciones, no. Mira, viene sí, pero el padre lo recibió sin condiciones. Finalmente, dice el versículo 22 a 24, en cuanto al recibimiento. Pero el padre dijo a sus siervos, pronto traigan la mejor ropa y vístanlo. Pónganle un anillo en su mano y sandalias en los pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos. Porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Debes notar cómo el padre obra. Lo viste con la mejor ropa, lo adorna con un anillo, le da sandalias nuevas, luego lo alimenta. Eso se llama compasión. Compasión que significa sufrir con o sufrimiento que acompaña. Y la compasión es ponerte en el lugar del que sufre y sentir como él siente. Es decir, sentir su dolor. Los padres tenemos esas sensaciones muchas veces con nuestros hijos. Cuando vemos que nuestros hijos están en malos pasos, cuando vemos que ellos no toman las decisiones correctas, tenemos esa sensación de que él va por mal camino. El versículo 24 dice,
Mi hijo estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. No dice, estaba con nosotros y nos abandonó. Dice, estaba muerto, estaba perdido. Pero ese muerto vuelve a la vida. Y el que estaba perdido, ahora es hallado. Así es como Dios ve al pecador. Mi último punto está del versículo 25 al 32. Pero antes de ver este versículo, nosotros sabemos que el Padre, cuando llegó el Hijo, arma una fiesta, arma una algarabía. Maten al becerro más engordado y regocijémonos, contentémonos. La Biblia dice en Romanos 12:12, gócense con los que se gozan y lloren con los que lloran. Yo creo que muchas veces es fácil llorar con los que lloran. Yo creo que a veces es más difícil gozar con los que se gozan. Primera de Corintios 12:26 dice, si un miembro sufre, todos los miembros sufren con él. Y si un miembro es honrado, todos los miembros se regocijan con él. Lo cierto es que el vecino no siempre se goza con los que se gozan. Siempre hay que cuando a alguien le va bien, hay otros que sufren. Hay quienes se llenan de envidia y dolor al ver el bien del otro. Y esta parábola no es la excepción. Dice el versículo 25, su hijo mayor estaba en el campo y cuando vino y se acercó a la casa, oyó música y danzas. Es que había fiesta. Llamando a uno de los criados, le preguntó qué era todo aquello. Y él le dijo, tu hermano ha venido y tu padre ha matado el becerro engordado porque lo ha recibido sano y salvo. Para la familia, ese era un motivo para alegrarse, para unirse a la fiesta, para celebrar que él había vuelto. No importa en la condición, no importa lo que hizo, ahora te tenemos, estás con nosotros, eres de los nuestros. Su hermano había regresado sano y salvo, algo flaco, avergonzado, medio chupado, pero estaba con ellos. Dice el versículo 28, entonces él se enojó y no quería entrar. Sale el padre benevolente, el padre bueno, y le rogaba que entrara. Ven a la fiesta, tu hijo ha regresado, tu hermano ha regresado, mi hijo está aquí, a él le fue mal, vamos a celebrarlo. Pero el hijo estaba enojado hasta que saca lo que había en su corazón. Y dice el versículo 29 y 30. Pero él le dijo al padre, mira, por tantos años te he servido y nunca he desobedecido ninguna orden tuya. Y sin embargo nunca me has dado un cabrito para regocijarme con mis amigos. Pero cuando vino este hijo tuyo que ha consumido tus bienes con rameras, mataste para él el becerro engordado. La Biblia dice que de la abundancia del corazón habla la boca. Y ella estaba, a mí me da la impresión de que a veces este muchacho era como alguien ecuatoriano. Estaba resentido. Estaba resentido porque el padre lo estaba recibiendo. Pero el padre era un buen padre, un magnífico padre, un benevolente padre. Y él le dice lo siguiente, hijo mío, tú siempre has estado conmigo y todo lo mío es tuyo. Pero era necesario hacer fiesta y regocijarnos porque tu hermano estaba muerto y ha vuelto a la vida. Estaba perdido y ha sido hallado. Dios le da al hijo más descarriado los mismos privilegios y al final la misma herencia que da a los suyos que han estado todos estos años con él y que no han transgredido sus mandamientos. Imagínate que aquí tenemos una persona perversa, mala, dura de corazón, mentirosa, orgullosa. Imagínate que Dios le toca el corazón
esa persona va a tener los mismos privilegios en ese instante que lo que todos los creyentes juntos hemos tenido toda nuestra vida de haber estado convertidos al Señor. Así obra Dios. No importa si tú llegas a la hora tercera o a la hora cuarta o a la hora undécima. Todos tienen lo mismo. Porque Dios es un juez justo. Yo oro a Dios que en verdad aquellos que están lejos del Señor hagan lo correcto. No tienes que levantar las manos ni repetir la oración del pecador. Ni siquiera te voy a pedir que vengas aquí adelante. Pero ahí donde tú estás, tú puedes pedirle perdón al Señor. Y dile que quieres conocerlo. Dile que ya no quieres seguir comiendo los algarrobos de este mundo, ni estar con los cerdos. Dile que quieres que Él te abrace. Dile que quieres que Él se eche a tu cuello. Dile que quieres sentir el beso de Él. Yo no puedo hacer eso por Él, ni tampoco puedo hacer eso por ti. Él va a hacer lo que tiene que hacer conforme a su propósito eterno. Pero creo que esta es una oportunidad para que tú en esta hora rindas tu alma al Señor. Vamos a orar.